Quiero extender un cordial y caluroso saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de estos medios electrónicos y especialmente para nuestras queridas familias que están allí atentas para recibir la palabra del Señor. En esta noche vamos a abrir nuestro estudio bajo el título Restaurando el altar familiar. Y para ello vamos a tomar la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. La pregunta sobre este maravilloso pasaje de la palabra del Señor, que de hecho son unas palabras bienaventuradas que tendremos la oportunidad y el privilegio de expresar cada uno de los que somos padres, pero se origina una pregunta sobre este mundo turbulento, lleno de maldad, de iniquidad, donde gigantescas olas de maldad y de pecado se lanzan sobre nosotros, queriendo hundirnos en la degradación, en la iniquidad, en la inmoralidad, donde el pecado se extiende como un virus por todas partes, donde la maldad prolifera como una plaga sobre los campos. La pregunta es, ¿cómo mantenernos firmes en los principios del Evangelio? ¿Cómo poder guiar y orientar a nuestros hijos en caminos de justicia y de rectitud? La palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, el versículo 6, dice lo siguiente: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si el profeta Malaquías dice que Él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres, es porque están divididos, es porque están separados, es porque tienen dificultades, enfrentan desarmonía, enfrentan diferencias. Y esas dificultades, esa división, esa separación debe ser salvada. La Biblia Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy nos dice: y Él hará que los padres y los hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país destruyéndolo por completo. Él hará que los padres y los hijos se reconcilien. Si habla de una reconciliación, es porque hay una enemistad, es porque hay una separación, un distanciamiento. Y ese distanciamiento debe ser salvado. Debe llevarse a cabo una reconciliación. Esa enemistad debe ser salvada. Aquí resultan dos preguntas. Primera pregunta, cuando dice Él hará, ¿a quién se refiere? Segunda pregunta, cuando habla de una reconciliación, ¿de qué se trata esa reconciliación? Cuando analizamos el versículo inmediatamente anterior, el versículo 5 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. He aquí yo envío al profeta Elías. Entonces, ¿quién es el encargado de llevar a cabo esta obra de reconciliación, de restauración dentro de las familias? El profeta Elías. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 17, los versículos 10 y 11, dice así: Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Según las palabras del Salvador, antes de su segunda venida, preliminar a su segunda venida, aparecerá Elías para llevar a cabo esta obra de restauración, esta obra de reconciliación. La pregunta es, ¿descenderá Elías del cielo para llevar a cabo esta obra? En ninguna manera. Miremos lo que nos dice la inspiración. La inspiración dice lo siguiente: Elías fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Este pasaje dice que es un pueblo el encargado de llevar a cabo esta obra de restauración, un pueblo que representa a Elías. Noten lo que dice este siguiente pasaje:
Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Hermanos, aquí dice que es un pueblo que representa a Elías, que representa la obra de ese primer Elías, el encargado de llevar a cabo esta obra de reconciliación y de restauración entre las familias. ¿Y quién será ese pueblo? Hermanos, ese pueblo somos nosotros, es la iglesia del Señor. Somos nosotros a quienes Dios nos ha confiado esta preciosa verdad de salvación, los encargados de llevar a cabo la obra de reconciliación y de restauración entre las familias. Ahora la pregunta es, ¿de qué se trata entonces esa obra de reconciliación? Para ello tenemos que mirar de qué se trató la obra de restauración que llevó a cabo el profeta Elías. Y para ello vamos a ir al libro de Primera de Reyes y vamos a leer el capítulo 18, los versículos 21 y versículo 30. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. El pueblo del Señor, hermanos, en este momento estaba enfrentando una crisis espiritual impresionantemente grave. Estaban enfrentando un problema de apostasía. Se habían sumergido en el paganismo y el paganismo los había separado de Dios. Este problema de apostasía y de idolatría los había separado de Dios. La presencia de Dios se había separado de ellos. No porque el Señor quisiera abandonarlos, sino porque ellos le dieron la espalda, yéndose en pos de los Baales, yéndose a adorar dioses falsos. Era un problema grave que enfrentaba el pueblo de manera general. Pero como bien sabemos, todo pueblo se compone de familias. La sociedad está compuesta de familias. La familia es la columna vertebral de la sociedad. Es el eje central de una sociedad que gira en un constante desarrollo y progreso. Por lo tanto, en ese momento, esas familias que componían el pueblo del Señor, en su mayoría, habían sido contaminadas por la idolatría, por la apostasía. Esta situación los había arrastrado a una condición espiritual terrible. Entonces, he ahí la necesidad de que el profeta Elías enviara o presentara este desafío ante el pueblo. Reuniendo todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entre servirle a Dios y servirle a Baal. Es decir, ¿hasta cuándo fluctuaréis vosotros en esa indecisión? Que no saben si servirle a Dios o servirle a Baal. No saben, entonces, a qué Dios le van a servir. Están con sus corazones divididos. 50% para Dios, 50% para Baal. Muy seguramente que había familias divididas. Familias donde se adoraba a Dios, donde algunos de los miembros adoraban a Dios, pero otros adoraban a Baal. Y tal vez aquellos que adoraban a Dios estaban convencidos que el Dios del cielo era el verdadero Dios, pero les faltaba valor, les faltaba interés moral, firmeza y determinación para enfrentar a sus familiares y decirles: no podemos seguir con este problema de idolatría. Deben comprender que esta situación de paganismo, de idolatría, nos ha arrastrado al abismo de la apostasía, nos ha separado de Dios. Tenemos que tomar una decisión. El llamado de Elías, la obra de restauración de Elías radicó aquí, en hacer un llamado, en hacer un apelo y presentar este desafío delante del pueblo. Tomen una decisión. No sigan con esa indecisión, no sigan fluctuando entre dos pensamientos, si servirle a Dios o servirle a Baal. Tomen una posición. Y este día quiero que quede de manifiesto cuál es el verdadero Dios para que ustedes puedan tomar esa decisión. Por lo tanto, ahora planteó el desafío ante los profetas de Baal y les dijo: el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Si el Dios de ustedes responde por medio del fuego, será Dios. Si el Dios a quien yo sirvo responde por medio del fuego, Él será Dios. Así es que les dio toda la mañana y parte de la tarde para que lo hicieran. Los profetas de Baal ofrecieron su sacrificio, danzaban, gritaban, se sajaban sus cuerpos con cuchillos, chorreaba la sangre. Pero Baal no respondió. ¿Por qué Baal no respondió? Pues sencillo.
porque era un Dios muerto, porque era un Dios inerte, era un Dios sin poder. Y eso debía quedar de manifiesto ese día, allí. Ahora dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Y él arregló el altar de Jehová que estaba destruido. Segundo paso en la obra de restauración de Elías, arreglar el altar de Jehová que estaba destruido. Muy seguramente que todo ese pueblo que se reunió alrededor de Elías estaba compuesto por padres y madres que estaban fluctuando entre esos dos pensamientos, padres y madres que con qué poder moral, con qué autoridad moral iban a guiar a sus hijos si estaban adorando a dioses falsos. Hermanos, es imposible servirle a Dios con Baales en nuestro corazón. Es imposible que Dios pueda aceptar de nosotros un servicio a medias. No podemos dividir nuestro corazón. No podemos dividir nuestro corazón 50% para Dios, 50% para Baal. Hermanos, tenemos que eliminar esos Baales de nuestro corazón para que el altar de Jehová sea restaurado y nuestro Dios pueda responder por medio del fuego de su Santo Espíritu, por medio del fuego de su presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares. Tenemos que eliminar esos Baales. Y muy seguramente en muchos de nuestros hogares están presentes esos Baales. El Baal de la televisión. Sé que hay muchos hogares donde este artefacto, donde este aparato está presente. Y puede ser que muchos de nuestros hermanos, de nuestros padres de familia, han adquirido este aparato con el fin de colocar allí temas espirituales, conferencias de salud, conferencias proféticas, qué sé yo. Pero estoy muy seguro también, hermanos, que muchos padres reúnen a sus hijos en la mañana para hacer el culto, salen a sus actividades y sus hijos quedan en casa, programando en este aparato cosas que están destruyendo la espiritualidad de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Hoy, hermanos, el Baal de las redes sociales está destruyendo la vida espiritual de nuestros hijos y la nuestra también. Porque muchas veces incluso hasta se roba el tiempo del culto. Hermanos, tenemos que sacar esos Baales de nuestros corazones y de nuestros hogares. Dios no podrá responder por medio del fuego mientras estén presentes esos Baales. El Baal de la música, esa música pseudocristiana, está royendo, está afectando, está minando nuestra vida espiritual, la vida espiritual de nuestras familias y la vida espiritual de la iglesia. Tenemos que sacar esos Baales de nuestras vidas, hermanos. Tenemos que hacer como hizo Elías, arrastrar esos Baales hasta el arroyo de Cisón y allí destruirlos, allí eliminarlos. Tenemos que sacar esos Baales de nuestros hogares si queremos que Dios nos reciba. Hermanos, si queremos tener, como Elías, quería tener un pueblo consagrado, un pueblo restaurado, un pueblo unificado, lo primero que tenemos que tener son familias consagradas, familias restauradas, familias unificadas, adorando a un solo Dios, sirviendo en un solo altar. No podemos servir a dos señores, no podemos ofrecer sacrificio en dos altares. No podemos ofrecerle sacrificio al altar de la moda, al altar del apetito, al altar de la televisión, de los programas televisados, que si bien es cierto en su mayoría son programas inmorales, programas que destruyen la espiritualidad, que nos separan de Dios. Hermanos, no podemos seguir en esto. Y yo les quiero pedir en esta noche, les quiero rogar en esta noche, como dice Romanos capítulo 12, verso 1, por las misericordias de Dios, les quiero pedir que presentemos nuestras vidas y nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo les quiero pedir, oren por mí y por mi hogar. Yo oraré por los hogares de todas las personas que en esta noche están recibiendo la palabra del Señor. Hermanos, si Dios permitió que enfrentáramos esta situación que estamos enfrentando, que enfrentáramos esta emergencia sanitaria que estamos enfrentando, fue con un fin. Y el fin es de que reflexionemos qué estamos haciendo de nuestras vidas, si realmente estamos agradando a Dios, si realmente como padres estamos dando el mejor ejemplo para nuestros hijos, si los estamos guiando e instruyendo en caminos de justicia. Hoy, hermanos, hoy más que nunca ha llegado el momento de hacer reformas en nuestras vidas, de levantar el altar de Jehová que está destruido, hermanos.
Y si el altar del Monte Carmelo estaba destruido, ¿cómo estaría el altar de aquellos hogares que estaban allí representados? ¿Cómo estaría? Solo imagínense ustedes, ¿cómo estaría la vida espiritual de estas familias? He ahí entonces la necesidad de levantarnos hoy, como se levantó Elías, con valentía, con entereza, llamar al pecado por su nombre. Lo que es pecado, hermanos. No podemos mezclar lo malo con lo bueno, y no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo que está mal, está mal. Y si en este momento hay cosas de carácter mundanal que aún nos agradan, oremos al Señor, doblemos nuestras rodillas y roguémosle a nuestro Dios. Digámosle: Señor, yo quiero mi salvación, la salvación de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, del resto de mi familia. Pero yo te pido que me ayudes para ser un ejemplo para ellos. Si como padres no restauramos el altar de nuestro corazón para adorar a Dios, para que Dios haga morada en nuestras vidas, ¿con qué autoridad moral vamos a instruir a nuestros hijos? Hermanos, ese llamado que hizo Elías es el llamado al cual el Señor hoy nos envía a hacer como pueblo. Es el llamado que Dios nos hace a nosotros hoy. El llamado a una restauración, a una reforma, a una reconciliación con Dios. Esa obra de reforma y de restauración que hizo Elías es la obra que hoy nosotros debemos hacer. La obra de levantar el altar, la obra de ofrecer el sacrificio, la obra de reunir al pueblo alrededor del altar para celebrar el sacrificio, la obra de invitar a cada padre y a cada madre como líderes en sus hogares, a cada padre como líder y sacerdote de su hogar, para que pueda levantar ese altar que está destruido tal vez. Hermanos, tal vez en nuestros hogares muchas veces se celebra el culto, pero vuelvo y digo, a veces el culto se convierte en una costumbre, en una rutina, y no debe ser así. Ya vamos a ver algunas pautas de cómo deberíamos celebrar el culto en nuestros hogares, pero vuelvo y digo, puede ser que celebremos el culto, hermanos, pero si hay Baales en nuestro hogar, si hay Baales presentes en nuestro corazón, Dios no puede aceptar el sacrificio. Ese sacrificio va a ser como el sacrificio de Caín, porque va a ser un sacrificio a medias. No puede Dios aceptar ese tipo de sacrificio. No puede aprobarlo y consumirlo por medio del fuego de su Santo Espíritu. Y si no es la presencia de Dios la que habita en nuestros hogares, como sucedía en aquel entonces, si no era la presencia de Dios la que estaba en esos hogares, entonces ¿qué presencia estaba? Pues la presencia del espíritu de Baal. El espíritu de Baal es el espíritu del diablo, hermanos. Y yo sé que ni ustedes ni yo queremos que en nuestros hogares haya espacio y haya cabida para Satanás. Pero mientras tengamos cosas con las cuales Satanás pueda trabajar en nuestras vidas y en nuestras familias, hermanos, ahí va a estar él. Y mientras él esté, la presencia de Dios no puede estar, hermanos. Entonces, hoy más que nunca, como decía inicialmente, necesitamos hacer una obra de restauración. ¿Y qué quiere decir la palabra restauración? La palabra restauración viene del latín restaurare, que significa volver a poner una cosa en su estado original, recuperar los valores perdidos, regresar al estado primitivo. Y de estas tres definiciones, me llama la atención la segunda definición. Recuperar los valores perdidos. Es exactamente el llamado que el Señor nos hace en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 4 y 5. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, el llamado que el Señor nos hace a través de este mensaje es el mensaje a su iglesia en el primer periodo de la era cristiana, pero llega hasta nosotros hoy, hermanos. A través de toda la era cristiana ha resonado este mensaje para su pueblo y llega hasta nosotros hoy diciéndonos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete.
dice el Señor. Hermanos, el Señor nos llama a recuperar ese primer amor, a volver al estado original, a recuperar esos valores perdidos, a regresar a ese estado primitivo espiritual, a recuperar el primer amor por la devoción, a recuperar el primer amor por la oración, por el estudio de la Biblia, ese amor por la alabanza, ese amor por la congregación, ese amor por la fraternidad. Hermanos, triste y desafortunadamente, hoy vemos en muchas de nuestras iglesias que se ha perdido ese primer amor. Antes de la pandemia, yo quisiera preguntar, en la mayoría de nuestras iglesias, ¿cuántas personas se reúnen el día sábado? Muchas iglesias congregaban los días sábados 50, 60, 80 y tal vez más de 100 personas. Ahora yo pregunto, de esa cantidad de personas, ¿cuántas se congregaban el día domingo? ¿Cuántas se congregaban el día miércoles? ¿Notan ustedes, hermanos, que se ha perdido el espíritu de devoción? El amor por el culto, por la alabanza. Y uno preguntaba a los hermanos, hermano, ¿lo extrañamos en el culto? Sí, hermano, es que salí tarde del trabajo, es que, bueno, alguna excusa se presenta, porque se ha perdido ese primer amor. Hermanos, hoy somos llamados a restaurar ese primer amor en nuestras vidas, a recuperar ese espíritu de devoción, a restaurar ese espíritu por la alabanza. En muchas de nuestras iglesias pasa alguien a presentar un especial y muy pocos dicen amén. Pasa alguien a dirigir la oración y muy pocos dicen amén. A veces cuando el predicador está al frente presentando la palabra, muchos están atrás en el auditorio chateando en un celular, contestando mensajes de WhatsApp. Y uno a veces les pregunta y le dicen, no, es que estoy compartiendo el culto, es que estoy compartiendo el texto del culto. Todo tiene su tiempo, hermanos. Pero el tiempo para estar en la iglesia y recibir la palabra es para eso, es para recibir la palabra, no para estar chateando. Tal vez puede sonar un poco duro este mensaje, pero tenemos que hacer esa obra de restauración. Tenemos que eliminar esos baales de nuestro corazón. Tenemos que recuperar esos principios, esas virtudes espirituales y devocionales que se han perdido. La inspiración dice lo siguiente: cada familia debería erigir su altar de oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si hay quienes en el mundo necesitan la fortaleza y el ánimo que da la religión de la Biblia, son los responsables de la educación de los niños. Padres y madres, necesitáis buscar a Dios por la mañana y por la noche, en el altar de la familia. ¿Dónde necesitamos buscar al Señor, hermanos? En el altar de la familia, para que podáis aprender y enseñar a nuestros hijos sabia, tierna y amorosamente. Noten, hermanos, el llamado que nos hace el Señor. Ahora hay otro pasaje que dice lo siguiente: antes de salir de casa para ir a trabajar, toda familia debe ser convocada y el padre o la madre, en ausencia del padre, debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Acudid con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y los peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos. Y por la fe, atad a vuestros hijos sobre el altar. ¿Dónde tenemos que atarlos? Sobre el altar familiar, el altar que debe existir en la sala de mi casa y en la sala de tu casa, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Pero hermanos, si ese altar está destruido o a medio construir, ¿dónde los vamos a atar? ¿Qué favor de Dios vamos a rogar sobre ellos si nuestro corazón posiblemente está dividido entre servirle a Dios y servirle a algunos baales a los que aún amamos de este mundo? No podemos seguir así, hermanos. Tenemos que tomar una decisión hoy. Como Elías en aquel momento hizo un apelo y un llamado al pueblo que tomara una decisión con firmeza, hoy también somos llamados a que tomemos una decisión determinante en nuestras vidas. Eliminemos esos baales de nuestro corazón y en nuestras vidas, hermanos. Otro pasaje dice lo siguiente: los hogares necesitan del canto, la oración y la lectura de la Biblia.
lo que decíamos inicialmente. ¿Qué somos llamados a recuperar? El canto, la alabanza, la oración y la lectura de la Biblia. ¿Por qué hace este llamado el Señor? Porque puede ser, hermanos, digo nuevamente, que en nuestros hogares se celebre el culto, un cultico por ahí de 5 minutos tal vez. ¿Y saben por qué los hacemos tan cortos? No precisamente porque tenemos niños y la inspiración dice que deben ser cortos los servicios religiosos, sino porque muchas veces estamos tan de afán que no hay más tiempo para dedicarle a Dios. Ahora, precisamente ahora, es el tiempo de obedecer las palabras, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuándo, hermanos? Ahora. Hoy. Hoy es que el Señor nos hace este llamado a levantar el altar, a restaurar el altar. Hoy, hermanos. Si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de la familia. No honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y a temerle. Qué tristeza, hermanos, que en muchos de nuestros hogares se cumpla este pasaje que acabamos de leer. Que en muchos hogares tal vez no sintamos la necesidad de orar, la necesidad de rogar a Dios por nuestros hijos. Pero, hermanos, ¿cómo puedo yo como padre decirle a mi hija que ame el estudio de la Biblia cuando ella nunca ve que yo cojo la Biblia? O que muy de vez en cuando la cojo, tal vez cuando vamos a tener una pequeña lectura en la mañana, otra en la noche. ¿Cómo puedo yo decirle a mi hija que ame la alabanza si yo no canto? ¿Cómo puedo yo decirle a mi hija que ame la oración si yo no oro, si no soy un hombre de oración? Hermanos, por eso tenemos que restaurar primero que todo el altar de nuestro corazón. Si el altar de nuestro corazón no está restaurado, ¿cómo puedo restaurar el altar de mi casa? ¿Con qué autoridad? Y si el altar de mi casa no está restaurado, ¿cómo puedo restaurar el altar de mi iglesia? ¿Cómo puedo restaurar los principios de mi iglesia? Hermanos, tenemos que restaurar el altar de nuestro corazón, el altar de nuestro hogar, para que entonces podamos afectar positivamente en el aspecto espiritual a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares y a nuestra iglesia. La inspiración sigue diciendo y dice, como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían erigir un altar al Señor donde quiera que se establezcan. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Este es el llamado que el Señor nos hace hoy. A esto somos llamados, a restaurar el altar, a consagrar nuestros hijos al Señor. Hermanos, ¿por qué muchos de nuestros hijos tal vez toman caminos equivocados? Y después nosotros como padres culpamos al pastor, culpamos a la iglesia, culpamos a cualquier otra persona. Antes de reconocer que a nosotros nos hizo falta mantener el altar siempre vivo, ofrecer siempre en el altar familiar a nuestros hijos, consagrar a nuestros hijos ante el Señor en el altar familiar mañana y tarde, recordarles la palabra del Señor al acostarse y al levantarse, cuando estamos en el camino, cuando vamos de viaje, hablar con ellos, orar con ellos. Hermanos, necesitamos hoy restaurar ese altar familiar. Hoy más que nunca. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacer la restauración de ese altar familiar? ¿Cómo consagrar a nuestros hijos al Señor? Primer paso, la reconciliación. Reconciliación con Dios y reconciliación con nuestra familia. Notemos lo que nos menciona este pasaje de la inspiración. Si habéis fallado en vuestro deber para con vuestra familia, confesad vuestros pecados delante de Dios. Reunid a vuestros hijos en torno de vosotros y reconoced vuestro descuido. ¿Qué decíamos? Reconciliación con nuestro Dios y con nuestra familia, con nuestros hijos. Reconocer que si hemos fallado, hemos fallado, y si tenemos que pedir perdón, hay que hacerlo. Sigue diciendo,
Decidles que deseáis realizar una reforma en el hogar y decidles que os ayuden a hacer del hogar lo que debiera ser vuestro hogar. Leerles las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios. Orad con ellos y estudiar con ellos. Pedir a Dios que les salve la vida y les ayude a prepararse para un hogar en su reino. Tenemos que llevar a cabo esa obra de reconciliación. Tenemos que reconocer que si hemos fallado, es el momento de actuar y tenemos que reunir a nuestra familia y decirles de hoy en adelante, vamos a tomar una decisión. Va a haber un cambio en nuestras vidas y en nuestro hogar. Ahora el segundo paso es establecer entonces un horario para celebrar el culto matutino y el culto vespertino. La inspiración dice, en cada familia debiera haber una hora fija para los cultos matutino y vespertino. Tercer paso, convertirlo en un momento agradable. Y debería ser un momento agradable. Un momento en el cual haya gozo. Un momento en el cual haya alegría. Eso debería ser el culto, hermanos. Ahora vamos a ver el cuarto paso. Escoger y organizar una lista de temas. Los cultos deberían ser breves y llenos de vida, adaptados a la ocasión y variados. Los niños tendrán más interés si a veces se les permite que escojan la lectura. Entonces, es bueno que con ellos escojamos una serie de temas con los cuales vamos a celebrar el culto en la mañana y en la noche. Es más, hermanos, hay algunas enciclopedias bíblicas muy didácticas para los niños. Con estas historias de la Biblia, deberíamos celebrar el culto para que ellos sientan agrado, para que ellos se sientan contentos, para que ellos sientan que es un momento de felicidad y para que no sientan que tal vez los llevamos obligados. Tal vez sucedió eso. Algunos de nuestros padres de pronto se equivocaron un poco. Queriendo hacerlo bien, de pronto no lo hicieron con el mejor método, de la mejor manera. Tal vez por desconocimiento. Pero ahora que sabemos y que la palabra del Señor nos ilumina, entonces debemos implementar estos métodos. Ahora vamos a ver el quinto punto, establecer un rol. Todos deberían tener parte en la lectura de la Biblia, aprender y repetir a menudo la ley de Dios. Todos deberían tener parte. Entonces, los niños, por ejemplo, en nuestro caso, muchas veces mi hija, ella le gusta, ella tiene algunos libros de historias bíblicas y con ello, entonces quiere dirigir el culto. Y es bueno permitirles. Tan pronto estén en edad de hacerlo, tan pronto ellos puedan participar, integrarse en el culto, interactuar en el culto, hay que darles esta oportunidad. Hermanos, la inspiración concluye diciendo, la obra especial de los padres es hacer que las leyes de Dios sean claras para sus hijos e instarles para que las obedezcan, a fin de que vean la importancia de obedecer a Dios todos los días de su vida. Apreciados hermanos, queridos padres y madres, queridos hijos, hoy somos llamados a llevar a cabo una obra de restauración, una obra de reconciliación. Y menciono a los hijos porque no solo es deber de nosotros los padres convocar, llamar, reunir a nuestros hijos. Ustedes deben cooperar, deben comprender. Y muchos de los que en este momento me están escuchando, sé que me comprenden. Tal vez hay niños pequeñitos, niños muy tiernos, de 1 año, de 2 añitos, que tal vez no comprenden muy precisamente de qué estamos hablando. Pero hay niños de 4, 5 y de ahí en adelante, jóvenes, adolescentes, que me comprenden perfectamente a qué nos referimos. Queridos jóvenes, ustedes también tienen una responsabilidad grande. Y Dios va a demandar de nosotros, de acuerdo al conocimiento de su santísima palabra que nos ha otorgado, que nos ha concedido.
Por lo tanto, todos debemos cooperar en esta obra de restauración. Y si como familias cooperamos, porque puede ser que comprendiendo que hay Baales en nuestros hogares y que deben ser sacados, que deben ser eliminados, el padre tenga la disposición de hacerlo. Pero si la madre y los hijos no cooperan con el padre y todos no estamos de acuerdo que deben salir esos Baales de nuestras casas, de nuestros hogares, pues el padre solo va a ser difícil para él. No se va a sentir apoyado. Todos debemos unirnos. Queridos y apreciados hermanos y amigos, que Dios nos ayude para que entonces podamos dar respuesta al Señor con ese pasaje con el que empezamos nuestro estudio. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Queridos padres y madres, que con la ayuda de Dios, con el poder de su Santo Espíritu obrando en nuestros corazones y en nuestros hogares, podamos prepararnos prontamente para el regreso de Jesús a esta tierra. Y cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, con gozo, podamos como padres decirle: Señor, aquí estoy con la grey que tú me diste. Aquí estoy con mis hijos. Aquí estoy con mi esposa. Que Dios nos bendiga y que bendiga su santísima palabra en nuestro corazón. Es mi deseo en oración. Amén.